Muy buenos días, comenzamos este informativo con una noticia en desarrollo que viene desde París, la capital francesa, donde se presentó un ataque cerca a la antigua sede del semanario satírico Charlie Hebdo y se reportan hasta el momento 2 heridos, uno de ellos se encuentra en estado de gravedad, pero no en peligro de muerte. 2 sospechosos ya fueron detenidos. En el lugar estuvo el primer ministro Jean Castex, quien se refirió a los hechos. Escuchemos parte de lo que fueron sus declaraciones. En ce qui me concerne, j'ai d'abord voulu témoigner ma solidarité. He querido mostrar mi solidaridad hacia los familiares, las víctimas e igualmente hacia los colegas de trabajo de los dos periodistas. De ces deux journalistes. Les services de sécurité et de secours. Los servicios de seguridad y de socorro a quienes rindo homenaje intervinieron rápidamente para ejercer su trabajo en estas circunstancias. Celles-ci surviennent dans un lieu symbolique. Esto sucede en un lugar simbólico y en un momento en el que se desarrolla el proceso contra los implicados en el ataque contra Charlie Hebdo de 2015. Charlie Hebdo. C'est l'occasion pour le gouvernement de la République. Es el momento para el gobierno de la República de recordar su defensa de la libertad de prensa y su voluntad firme de luchar contra el terrorismo y de afirmarle a la nación nuestra máxima movilización. Et d'affirmer à la nation notre pleine mobilisation. Je vous remercie. Monsieur le Premier ministre. También estuvo en ese lugar el procurador de la ciudad de París, Rémi Heitz, quien confirmó el arresto de estas 2 personas relacionadas con los ataques, además de la apertura de una investigación antiterrorista. Escuchemos sus palabras. La Comisión Antiterrorista ha abierto una investigación antiterrorista por 3 razones. Primero, la ubicación de esto, precisamente delante del inmueble donde antes estaba la redacción de Charlie Hebdo. Segundo, por el momento en el que se realizó el hecho, es decir, cuando se está desarrollando el proceso contra los autores de los atentados de enero de 2015. Y por último, teniendo en cuenta la materialización de los hechos, es decir, la voluntad manifiesta del autor de atentar contra la vida de 2 personas que estaban en ese momento simplemente en una pausa para fumar. Y también sobre este hecho se refirió el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, que condenó el ataque, lo calificó como un ataque cobarde con arma blanca junto a esta antigua sede parisina del seminario satírico Charlie Hebdo. Entonces ahí están ya pues el rechazo por parte de la comunidad europea de la boca del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. Vamos ahora entonces a la capital francesa, donde se encuentra una de nuestras periodistas, Erika Olavarría. Erika, en la capital y en París también se desarrolla entonces el juicio contra los implicados que estuvieron relacionados entonces con el ataque a Charlie Hebdo en el año 2015, donde en esa oportunidad lamentablemente sí fallecieron personas y varias también resultaron heridas. Le pregunto si en el marco de este juicio y luego de las amenazas también que tuvo una de las trabajadoras de Charlie Hebdo, si no estoy mal, fue la jefa de recursos humanos por las publicaciones que hacen en referencia al profeta Mahoma, que han también rechazado los musulmanes en múltiples protestas y también contra las amenazas contra este diario. Le pregunto si tendría algo que ver este ataque con este juicio que se está desarrollando en París. Además, cómo lo está manejando la prensa en ese sentido y también las autoridades. Claro, siempre que ocurre un hecho como este, Raúl, hay que ser muy prudentes, pero obviamente las alarmas saltaron cuando se supo que había un ataque cerca de la antigua sede de Charlie Hebdo. Hay que decir que la sede actual de este periódico satírico no se conoce, está en amplio secreto, por lo tanto, el lugar más simbólico donde sobre todo hay un mural con los rostros de los que fallecieron ese día de enero del año 2015, es esa sede que ha sido atacada hoy, o que en realidad no fue atacada porque fue muy cerca de allí que ocurrieron los ataques, pero las personas que son víctimas de este ataque, los 2 heridos, pertenecen a una sociedad de producción que está instalada en ese mismo edificio, que habían bajado a tomar un cigarro. Entonces, obviamente se hace la relación, sobre todo, como tú decías, hace un mes comenzó ese juicio donde hay 14 acusados, 11 presentes, 3 que están en ausencia.
y que están acusados justamente de haber ayudado materialmente o intelectualmente a los 3 atentados que hubo en enero del 2015. El atentado contra Charlie Hebdo, pero también el ataque contra el supermercado Cachea de la Puerta de Vincennes y contra una policía en la comuna de Montrouge. Y desde que comenzó ese juicio, ese mismo día, la revista publicó nuevamente las caricaturas de Mahoma. Esto fue visto como una provocación. Hubo inmediatamente amenazas de parte de Al-Qaeda y incluso reacciones de países de mayoría musulmana. Después hubo las amenazas, como decías tú, contra la directora de Recursos Humanos directamente, que obligaron a que ella dejara su domicilio, viviera temporalmente en otro sitio. Y esta mañana también se dijo que se había encontrado un paquete sospechoso en el mismo domicilio que podría también tener relación con el ataque de hoy. Por lo tanto, no se puede obviar toda esta actualidad, lo dijo el mismo fiscal antiterrorista de París, que ha sido, ¿no es cierto?, convocado para llevar esta investigación junto a la policía judicial. Raúl. Así es, Erika, y por ahí también entonces fueron las declaraciones del fiscal de París y del primer ministro. Por eso también yo sacaba a colación este caso, este ataque que vimos en el 2015 en Charlie Hebdo, y además también que el director de este medio, luego de que se publicara nuevamente estas sátiras contra el profeta Mahoma, y en el marco de este juicio él afirmó que defendía la libertad de prensa y que iban a continuar publicando lo que a ellos les parecía conveniente publicar en su revista. Erika, y con toda esta situación entonces de seguridad que vemos en la capital francesa, le pregunto cómo puede afectar esto a la gente en París. Bueno, obviamente que cualquier ataque de este tipo es algo que despierta un poco la angustia entre la ciudadanía que, como recordaba el ministro del Interior, Darmanin, al comienzo de este juicio la amenaza sigue siendo muy alta, extremadamente alta, decía él, en París y en Francia, y los franceses son conscientes de ellos. Además, estamos en una época complicada debido ya a la crisis sanitaria, ¿no es cierto?, en que estamos viviendo una segunda ola, en que hay la posibilidad de un nuevo confinamiento. Entonces son tiempos complicados y obviamente la actualidad del juicio de Charlie Hebdo, lo que significa revivir ese momento duro, no solo para la gente que obviamente resultaron lamentablemente heridas o que perdieron a familiares, pero en general para la ciudad de París es un momento traumático. Recordemos que incluso la alcaldesa de París fue a testimoniar a este juicio, un testimonio por cierto polémico, pero es un momento traumático para la ciudad, para quienes vivimos aquí, y por lo tanto que hay un ataque implica revivir todos esos malos recuerdos. Y además, Erika, el año siguiente, luego de ese ataque de 2015, en 2016, los ataques al Teatro Bataclan, también en una zona de restaurantes muy concurrida en la capital francesa. Entonces, obviamente, eso pues remueve la fibra de lo que han vivido los franceses en los últimos años por cuenta del terrorismo. Pero pues esperemos a ver entonces qué es lo que finalmente dicen las autoridades. Erika, yo la dejo, pero le pido que se quede con nosotros porque quiero ir hasta más cerca de este punto del lugar de los hechos, donde se encuentra nuestra periodista Natalia Ruiz. Natalia, la saludo nuevamente y le pregunto qué es lo último que se sabe hasta el momento en torno a este hecho que ocurrió en la capital francesa. Bueno, pues no hay más informaciones. Ya ustedes escucharon a la primer ministro Jean Castex, también escucharon pues a la director del ministerio, digamos que del Ministerio Público, que es toda esa parte que se dedica al antiterrorismo. Y por ahora lo que puedo decirles es que aquí ya levantaron todo el cordón policial, ya los carros están volviendo a circular sobre la avenida Richard Lenoir, sobre esta calle. Ya la gente de alguna manera está pudiendo pues volver a tener su vida un poco más tranquila, porque ahorita hablábamos con un padre de familia que tenía una cita y justamente decía: no puedo pasar hasta allá porque justamente donde nosotros vivimos pues es justamente allí donde se produjeron los hechos hoy. Así que él decía, estaba esperando, pero ya hace 5 o 10 minutos, la policía ya, digamos, se fue, ya se están levantando la mayoría de todos los diferentes, digamos, cordones de seguridad que se habían puesto aquí en la zona, así que de alguna manera ya está comenzando todo a regresar a la normalidad, y seguramente pues en lo que seguirá del día habrá un poco quizás más de informaciones al respecto.
seguramente ya más bien desde el Ministerio del Interior. Sí, así es, Natalia. Usted dice entonces que las autoridades ya se están retirando del lugar y no sé si entonces, debido a esta retirada, las autoridades del lugar ya han bajado o retirado como la amenaza que había en la zona por este hecho donde resultaron heridas 2 personas. Sí, así es. Es decir, una vez que lograron detener a los 2 sospechosos, ya la zona, pues en realidad hicieron todo el rastreo de la zona, de ver si había algún tipo más de peligro, sobre todo hacia allí en el lugar donde quedaban la redacción de Charlie Hebdo. Así que si ya ellos han levantado pues todos estos cordones de seguridad, si ya los carros de policía se han ido, es porque ya la situación está bajo control, así que y la seguridad de alguna manera pues ha regresado en todo caso a esta zona de París, así que por eso ya pues como ven está retomando la vida normal de este viernes aquí en París. Así es, Natalia, y también por último quisiera saber entonces si tenemos ya informaciones sobre a lo mejor una atribución de algún grupo o de alguna persona sobre estos ataques, o todavía no se sabe nada al respecto de quién podría estar detrás de estos ataques, si fue un caso aislado. Por ahora no se sabe, como ustedes escuchaban bien, es decir, se va a comenzar una investigación, seguramente como se dio en un lugar donde ya fue, pues, digamos, epicentro de un ataque terrorista, por eso se solicita la presencia de toda la policía, la investigación antiterrorista acá en este lugar, pero por ahora no. Se ha hablado quizás de la identidad de uno de los 2 sospechosos, que al parecer sería un pakistaní de 18 años, pero por ahora las autoridades no han dado mayores detalles. Precisamente esto, ellos siempre son muy cuidadosos de no, digamos, adelantarse o aventurarse, así que por ahora estas son las informaciones que se tienen las autoridades, como les digo, por ahora muy reservadas en cuanto a lo que tienen ya en cuanto a adelantada esta investigación, que en realidad apenas acaba de comenzar. Así es, Natalia, gracias por la información. Por supuesto, vamos a estar nosotros aquí en la redacción de France 24 en español, muy pendiente entonces a lo que ocurre en la capital francesa con respecto a estos ataques, donde al parecer ya todo está poco a poco volviendo a la normalidad, según nos reportaba nuestra periodista en el lugar, Natalia Ruiz. Natalia, gracias nuevamente, y quiero ir entonces ya para ir finalizando y haciendo las conclusiones de lo que ocurre en la capital francesa con nuestra periodista Erika Olavarría. Erika, le pregunto entonces si se han conocido más reacciones políticas fuera de las esferas del gobierno de Emmanuel Macron, que ya las hemos comentado y le hemos visto en este informativo especial aquí en France 24. Bueno, hay que saber que el presidente Emmanuel Macron, el Eliseo, él no ha hablado, pero el Eliseo comunicó que el presidente estaba siguiendo muy de cerca estos hechos. Básicamente, la líder del partido ultraderechista Reunión Nacional, Marine Le Pen, dijo que esto demostraba el fracaso del gobierno en la lucha antiterrorista. Recordemos que ella ya está en plena campaña preelectoral de cara a los comicios presidenciales del 2022, por lo tanto, el tema de la seguridad es un tema justamente que está en el tapete, que es uno de los que se están disputando tanto el gobierno como su contrincante de extrema derecha, por lo tanto ella está haciendo ya una utilización política. El resto de la gente, sobre todo, como decíamos, solidaridad con los servicios de seguridad y con los familiares de las víctimas y de estos 2 periodistas, ¿no es cierto?, que ya vivieron muchos de ellos el trauma de los atentados de hace 5 años y que hoy han sido tocados 2 de ellos en carne propia. Uno es un hombre, el otro es una mujer, para que lo sepan. Y respecto a los autores, se conocen algunos antecedentes, pero el autor tendría 18 años y antecedentes policiales, aunque no terroristas. Y la otra persona que está detenido todavía no se puede confirmar si participó como autor en el hecho, pero es una persona de 33 años sin antecedentes policiales, Raúl. Así es, Erika. Entonces, y ahora el sospechoso principal de este ataque, el pakistaní de 18 años de edad, y por supuesto también tenemos que estar muy pendientes a
lo último que salga. Erika, gracias por esta información y también recordemos que entonces fue el 13 de noviembre de 2015 cuando 130 personas fueron asesinadas en una serie de atentados en la capital que comenzó cerca del estadio de la capital francesa, luego del Teatro Bataclan, que no era el 2016 sino en ese mismo año, en noviembre de 2015, cuando se presentaron esta serie de atentados que acabaron con la vida entonces de 130 personas. Esto un poco como para hacer un contexto de lo que han sido los ataques terroristas que ha vivido la capital francesa. Hasta aquí el informativo en France 24. Continúa con nosotros.